buen día para todos. Nuevamente estamos en una clase más del curso Ciencia Política. Esta clase corresponde a la semana número 8, en la cual estaremos viendo los temas referentes a la cultura política y la ciudadanía. Por lo cual, pues nos vamos a ayudar de una serie de diapositivas para poder explicar este tema. Nuevamente me presento ante ustedes, mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y tengo a bien el compartir esta clase con ustedes. Vamos a comenzar entonces con esta clase y con las siguientes diapositivas. Vamos a comenzar entonces con la diapositiva correspondiente al objetivo de esta clase. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Primero que todo es que el alumno domine el tema relativo a la cultura política, la ciudadanía, definición de la cultura política, definición de ciudadanía, el cambio de la cultura política en Guatemala. Perfecto. Teniendo ya entonces el objetivo de esta clase, vamos a comenzar, como lo hemos hecho en clases anteriores, siempre de algo general a algo específico. Entonces vamos a pasar a nuestra primera diapositiva, en la cual vamos a tener acá a bien el poder ver las definiciones tanto de lo que es la cultura como lo es la ciudadanía. Para ello entonces nosotros tenemos en esta presentación la definición de cada una de ellas. Vamos a darle lectura y vamos a entender cada una de ellas para poder ir ahondando en este tema. Bueno, perfecto. Primero vamos a tener acá lo que es la definición de cultura. Definición de cultura. Algunos etnólogos han hablado de cultura para referirse a costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra. Es por ello que en esta presentación nosotros tenemos acá la imagen de una serie de tradiciones, de una serie de acontecimientos que se transfieren de una generación a otra. Tenemos entonces ahí pues varios lugares turísticos de Guatemala donde nosotros vemos reflejada la cultura de nosotros, que sabemos nosotros de que son esas costumbres de que se han ido trasladando de una generación a otra. Tenemos ahí en el caso del lago de Atitlán, tenemos ahí la marimba, tenemos los barriletes, pues que de alguna manera pues se van a evidenciar cada 1 de noviembre y también tenemos pues la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando nosotros hablamos de cultura, ¿verdad? Repito, ¿qué es cultura? Es directamente según los etnólogos que es para referirse a costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra. Bueno, teniendo claro lo que es cultura, vamos a pasar ahora a lo que es ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? Según esta presentación nos indica de que la ciudadanía es la expresión de pertenencia que una persona tiene hacia una sociedad determinada en la que participa. Entonces ciudadanía, si nos damos cuenta nosotros, lo vamos a referir a esa dependencia, ¿verdad? Esa permanencia que tenemos nosotros como ciudadanos a un lugar donde habitamos, ¿verdad? Entonces es esa pertenencia. Entonces cuando nosotros ya utilizamos esa palabra de cultura y esa palabra de ciudadanía, vamos a ver cómo ciudadanía, vamos a ver ese grupo de personas que pertenecen o que tienen ese sentido de pertenencia a una sociedad en específico. Y cuando tengan ese grupo de pertenencia, ese sentimiento de pertenencia, pues asimismo lo van a reflejar en su cultura, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos guatemaltecos, la ciudadanía guatemalteca, ¿a quién se refiere? A ese grupo de personas que habitan en el estado de Guatemala y que cuando nosotros ya le mencionamos su cultura, pues vamos a ver cómo es que entonces esas personas que tienen ese sentimiento de pertenencia al estado de Guatemala, enfocado a lo que es la cultura, va a ser ese grupo, como repito, de costumbres, actividades o comportamientos que se han transmitido de una generación a otra, ¿verdad? Entonces, por ello nosotros ya tenemos entonces para iniciar nuestra clase qué es lo que es la cultura y la ciudadanía.
Vamos a pasar a una presentación más. En la siguiente diapositiva pues ya vamos a tener a bien acá pues ir un poco más a lo específico. Acá ya tenemos cultura política. ¿Qué es cultura política? Vamos a leer en nuestra diapositiva lo siguiente para poder comprenderlo. Por cultura política se entiende el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actividades que una población determinada manifiesta frente a diferentes o diversos aspectos de la vida y el sistema político en el que se inserta. Abarca tanto los ideales políticos como las normas operativas de un gobierno. Y es el producto tanto de la historia de un sistema político como de las historias de los miembros de este. Bueno, entonces si nos damos cuenta, cuando nosotros ya hacemos esa combinación de cultura en general, de ciudadanía, que ya sabemos quiénes lo tienen, pues vamos a entenderlo ahora desde el punto de vista de la política. Vamos a ver entonces cómo esa cultura pues ya no se va a ver reflejada en tradiciones, ya no se va a ver reflejada en su momento en ciertos acontecimientos que se trasladan de generación en generación, sino nosotros esa cultura ahora entonces ya lo vamos a enfocar a lo político. Vamos a ver entonces cómo es ese conjunto de conocimientos, de evaluaciones y actitudes de una población importante acá, y que en su momento va a estar determinada frente a aspectos de la vida en el sistema político. Bueno, perfecto. Cultura política, ejemplo, jóvenes. Vamos a ver entonces cómo nuestra cultura, cómo es que nosotros esos usos, esas actividades repetitivas que vienen de generación en generación, pues nosotros lo vamos a ver ahora enfocado pero a la política, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo dentro de nuestra historia de generación en generación nosotros hemos visto cómo influye la cultura en lo político. Vamos a ver cómo pues nosotros ya tenemos la cultura de ir a votar cada 4 años. Vamos a tener la cultura de pues tener cierta participación dentro de las votaciones. O pues pueden haber personas que van a manejar una cultura en la cual pues para ellos no es relevante. Ellos van a indicar pues desde su punto de vista el hecho de que pues ellos no creen en la política y por lo cual ellos no van a participar. No es que no tengan una cultura, solo que es una cultura política pasiva. Más adelante vamos a ver dentro de las clases de culturas cómo es que se le llama a ese tipo de cultura. Repito, jóvenes, cultura entonces ya es cuando nosotros vemos cómo aplicamos esa cultura, ese tipo de acontecimientos que se han dado de generación en generación, pero importante, ya no a tradiciones, sino a la política. Perfecto, vamos a pasar a una presentación más y aquí ya vamos a empezar a ver los tipos de cultura política. Vamos a manejar 7 tipos de cultura política, por lo cual vamos a ir explicando cada uno de ellos. Para ello, pues tenemos en esta presentación del 1 al 3. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto a tipos de cultura política, número 1, cultura política parroquial. ¿A qué se refiere? Nos indica acá. Hace referencia a las sociedades tribales en las que no existen roles políticos definidos. La autoridad política en dichas sociedades se fundamenta por cuestiones económicas o religiosas. La cultura política es de nula participación. Entonces acá, si nos damos cuenta, ¿por qué es parroquial? Porque tiene que ver mucho directamente lo que son cuestiones económicas o religiosas, ¿verdad? Vamos a ver acá de que incluso acá no hay o hay nula participación, ¿verdad? La población va a tener cierta indiferencia a poder participar en todo lo referente a la política. Es por eso que nosotros vemos acá que es nula la participación. ¿Por qué? Porque va a haber en su momento muchas cuestiones que van a girar alrededor de lo que son cuestiones económicas y religiosas. Esta, repito, se le denomina cultura política parroquial. Vamos a una más. Cultura política de súbdito. Existen orientaciones hacia el sistema político, hacia aspectos administrativos. Sin embargo, el súbdito tiene conciencia de la existencia de una autoridad gubernativa especializada, pero su relación en el sistema es pasivo. Bueno, en este otro tipo de cultura política
de súbdito, vamos a ver que también se va a mantener una postura en cuanto al tema político, también un poco pasivo, ¿verdad? Vamos a ver de que acá se da la existencia de una autoridad gubernativa especializada. Pasamos a uno más. Vamos a la cultura política de participación. Esta nos indica, es aquella en la que los miembros de la sociedad tienden a estar explícitamente orientados hacia el sistema como un todo, hacia sus estructuras y procesos políticos y administrativos. Los miembros tienden a orientarse hacia un rol activo de su persona en la política. Vamos a ver entonces en este tipo de cultura política que son aquellos donde las personas son proactivas en cuanto al tema político. Es cuando vemos nosotros aquellas culturas en las cuales pues las personas tienen la obligación y el derecho y asimismo ellos se lo toman en cuanto a participar en los comicios. El poder en su momento ir a votar, el poder participar dentro de las mesas electorales, el poder ser visores electorales, el estar realmente involucrados en el tema de la política. Es una cultura entonces de participación, a diferencia de las dos anteriores que vimos de que son de forma pasiva. Vamos a pasar entonces a una diapositiva más donde vamos a continuar con los tipos de cultura política. Vamos a ver entonces acá en esta otra presentación, número 4, cultura parroquial de súbdito. Ya vemos entonces de que es una mezcla entre las dos primeras. ¿A qué se refiere a esta? Nos indica, se trata de un tipo de cultura política en la que una parte sustancial de la población ha rechazado las pretensiones exclusivas de una difusa autoridad tribal, rural o feudal, y ha desarrollado una lealtad hacia un sistema político más complejo, con estructuras de gobierno centrales y especializadas. Entonces nos damos cuenta de que este tipo de cultura política pues es no más que la combinación de las primeras dos. Siempre en su momento vamos a tener de que se va a manejar con estructuras de gobierno centrales y especializadas, en las cuales pues se van a rechazar ciertas pretensiones exclusivas de difusa autoridad tribal. Vamos a manejar siempre un perfil acá abajo de una participación moderada. Bueno, número 5, cultura política de súbdito participante. ¿A qué se refiere? Nos indica, es una tipología mixta, súbdito y participación. Una parte sustancial de la población ha adquirido orientaciones políticas especializadas y un conjunto activo de autoorientaciones. Acá tenemos entonces nosotros otro tipo de cultura política que nos mezcla lo referente a lo súbdito con el participante. Vamos a tener entonces, como dice acá, un sistema mixto en el cual pasa de una persona de ser algún tipo de mantener cierto tipo de no participación dentro de la política a poder participar dentro de cada una de las actividades. Y tenemos una número 6, la cultura parroquial participante. Vemos de que en estas otras pues ya se van a dar una serie de combinaciones entre las primeras tres, y acá pues no es en su momento la exclusión en cuanto a que nos indica este tipo de cultura parroquial participante. Tipología característica de sociedades en transición, de culturas parroquiales a sistemas políticos institucionalizados. Comparte las características de la participación en un nuevo sistema político. Entonces acá vamos a pasar de lo que es el poder concentrar todo el poder político de lo que es la iglesia a poder nosotros ya tener ciertas instituciones dentro del gobierno. Vamos a pasar entonces a una presentación más, a una diapositiva más donde tenemos el último tipo de cultura política. ¿Y acá cuál vamos a tener? Vamos a tener la cultura cívica. ¿A qué se refiere la cultura cívica? Nos indica, es una cultura leal de participación. Los individuos no solo están orientados hacia los inputs, sino que se orientan positivamente hacia las estructuras y procesos. La cultura cívica en una cultura política de participación, en la cultura y las estructuras políticas son congruentes. Vamos a tener entonces acá
de que cuando nosotros escuchamos cultura cívica es por el hecho de ciertos valores que nosotros tenemos cívicos y que nosotros los vamos a enfocar directamente referente a lo político. Quiero que nos quede claro entonces de que cuando nosotros hablamos de cultura política es como nosotros nos comportamos en grupos referente a un tema específicamente lo político. A diferencia de las ideologías nosotros indicábamos de que eran ideas personales, pero cuando hablamos nosotros de cultura ya estamos hablando de un grupo, de ciertas actividades y de cómo van a de alguna forma interactuar con toda la estructura política, cómo vamos nosotros a actuar frente a todo lo referente a la política. Si vamos a participar, si va a ser indiferente, si nosotros vamos a mantener ciertas actitudes frente a todo lo que es un proceso electoral. Bueno, ya vamos a ir a un último tema y vamos a ir entonces a una diapositiva más en cuanto al cambio de la cultura política en Guatemala. Nos indica esta presentación el cambio de cómo en Guatemala influyen las ideas colectivas en lo referente a cómo deberían actuar quienes están involucrados en procesos democráticos y más específicamente en cómo deberían de actuar dentro de un sistema político. Entonces nosotros ya vemos de que esa cultura política que pasamos de lo general a lo específico, ahora bien ya lo vamos a centrar en Guatemala. Vemos cómo nosotros en la cultura del guatemalteco está influida dentro de la política. Podemos nosotros preguntarle a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, ¿cómo creen? ¿Qué cultura tienen frente a la política? Y se van a dar cuenta ustedes cómo el guatemalteco muchas veces, en su mayor parte, pues es indiferente hacia el tema político. No es que no tengan una cultura política, solo que su cultura política en su momento es de cierta indiferencia, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá en cuanto a el cambio de la cultura en Guatemala, cómo los guatemaltecos debemos ir cambiando esa cultura a poder participar más, para poder nosotros escoger y elegir a candidatos para que puedan representarnos de una mejor forma. Bueno, con esto vamos terminando la clase del día de hoy y pues ahora pues vamos a pasar a las preguntas que ustedes deberán responderse para poder ver si pusieron atención en esta clase. Bueno, perfecto. Vamos con la pregunta número 1. Defina qué es cultura. Pregunta número 2. Defina qué es la cultura política. Pregunta número 3. Mencione 2 tipos de cultura política. Número 4. Defina la cultura política parroquial. Y número 5. Defina la cultura política de súbdito. Perfecto, con esto terminamos la clase, jóvenes. Para mí fue un gusto compartir una clase más y espero poder compartir una más adelante. Que tengan un feliz día.